Bienvenidos a la asignatura Administración Financiera. Soy su facilitador, Iván Rodney Chávez Luna. Para consultas, presentar sus inquietudes o para cualquier pregunta que quieran hacer acerca de las actividades que se están desarrollando, me pueden contactar a través del número telefónico vía WhatsApp, enviando un mensaje de texto y en el momento que yo pueda dar la respuesta, pues con gusto le aclaro todas las dudas o al correo electrónico. Así como también utilizar la mensajería interna de la plataforma. De esa forma, pues entonces podemos aclarar las dudas que se presenten durante la realización de las actividades. Hay que tener en cuenta que la administración financiera se basa en todas las funciones que debe tener entonces el administrador financiero. Este administrador financiero es aquel que va entonces a analizar todos los procesos de inversión, de financiamiento y qué dividendos se están obteniendo de todos los procesos que se llevan a cabo. De esa forma, entonces, los accionistas o las personas que requieren conocer dicha información, pues entonces pueden tomar decisiones acertadas y en el momento que se requieran y así poder hacer que la empresa siga funcionando de la mejor manera. ¿Todo ello con qué? Pues con la finalidad de obtener la mayor rentabilidad y liquidez, es decir, que pueda entonces cumplir con los compromisos adquiridos y de esta forma minimizar los riesgos existentes. Al controlar todas esas variables que están presentes dentro de la administración financiera y hacer el análisis de los estados de resultados en un momento específico, entonces se puede poder entonces hacer esa toma de decisiones en el momento que se requiere y así poder entonces garantizar el buen funcionamiento de la empresa, que la misma, si está presentando fallas, entonces poder corregir a tiempo dichos errores y si está funcionando bien, pues entonces garantizar que continúe de esa forma. Por ello, el análisis financiero, la administración financiera se apoya en los estados financieros. Conocemos que los estados financieros, los más usados son el balance general y el estado de resultados. Hay otros estados financieros que también nos pueden aportar información, como el estado de flujo de efectivo y algunos relacionados con el patrimonio. Pero los que más usamos o los que tenemos presentes siempre para poder realizar el análisis financiero, pues entonces son el balance general y el estado de resultados. Recordemos que en el balance general, el activo debe ser igual al pasivo más capital. De esa forma, entonces, el mismo está balanceado y se puede decir que los recursos se están usando de forma correcta. Y en la revisión, se debe hacer entonces también una revisión del flujo de caja para ver cómo se encuentra la liquidez del mismo y todo ello, como ya lo mencioné, es utilizado en la toma de decisiones. Algunos conceptos, entonces tenemos que el balance general, relación entre los activos, pasivos y capital de la entidad en una fecha determinada. Al balance general se le dice que es algo estático, ¿sí? ¿Por qué? Porque muestra cómo está la entidad en un momento dado. Mientras que el estado de resultado es un estado financiero más dinámico. ¿Por qué? Porque él se puede hacer durante un periodo de tiempo específico y así poder ver cómo se encuentra la utilidad neta de la organización, de la empresa, de la institución. Entonces, a través de ello podemos conocer el funcionamiento de la empresa, si se está obteniendo la rentabilidad que se requiere, las utilidades que se están buscando, para poder entonces garantizar el funcionamiento y cumplir con los compromisos adquiridos. Como ya lo dije,
El balance general es estático, ¿por qué? Porque es una fecha determinada. En este caso, pues está compuesto por los activos, pasivos y capital, y el estado de resultado es más dinámico, porque puede ser en un periodo específico. Los balances se hacen generalmente a final de año y me muestra entonces el funcionamiento de un año específico, mientras que el estado de resultado lo podemos hacer por un periodo de tiempo, por un mes, ¿sí? Que lo necesitemos y así poder conocer los ingresos, los gastos y por ende la utilidad neta del mismo. Para poder realizar entonces los análisis de estados financieros, debemos conocer qué es analizar y qué es análisis financiero. Analizar, pues entonces vemos que es descomponer en elementos o partes constituyentes separadas o discriminar las partes del todo. Es decir, cuando analizamos, estamos viendo ese todo que está presente en el balance y en el estado de resultados, todo el funcionamiento de la empresa podemos ver a través de los indicadores y de los ratios que se aplican cómo se encuentra la empresa en ese momento de estudio, comparándolo siempre con otros años anteriores o con otros indicadores que es específico del área, del ramo en el que se desenvuelve la empresa o con actividades que se llevan a cabo dentro del sector donde funciona. Entonces, ese analizar del todo, entonces lo llevamos a ese estudio del análisis financiero, donde a través de la interpretación de los hechos, ¿sí? Cuando ustedes van a hacer el análisis financiero, van a ver que los indicadores les dan un número. Ese número o ese dato se convierte en información, se convierte en algo importante para la empresa cuando se analiza. Tenemos que, si vemos que está por debajo de los mínimos de algunos valores establecidos, pues entonces hay que determinar cuáles son las causas que están llevando a que ese indicador sea negativo y por ende me esté afectando el funcionamiento de la empresa. ¿Sí? Si está positivo, entonces, ¿de qué forma me está favoreciendo la empresa y así poder entonces garantizar ese buen funcionamiento de ella? Por ello, entonces, como les dije, debemos interpretar y toda la información que tenemos a través de un análisis y una comparación con otros indicadores o con años anteriores, con un histórico que se tiene de la empresa y así ver si la misma ha mejorado o ha decaído. Ahora, el análisis financiero nos da una perspectiva interna, es decir, la dirección de la empresa puede tomar decisiones que corrijan los puntos débiles y puedan disminuir las amenazas que estén a futuro. Y una perspectiva externa que también es de gran utilidad para todas las personas interesadas en conocer la situación. De eso lo mencioné al principio, de que siempre el análisis de los estados financieros hay una persona interesada en conocer esos resultados. Entre ellos se encuentran los directivos de la empresa. ¿Por qué? Porque a través de ellos toman decisiones. Los gerentes también toman decisiones para poder hacer los cambios necesarios. Las entidades bancarias, las aseguradoras, los acreedores, todos ellos les interesa en un momento dado conocer cómo funciona la empresa, si tiene la capacidad de pago o si su gestión, sus actividades la están llevando de forma correcta. Hay un análisis que es importante realizarlo, que es el análisis horizontal y el análisis vertical. En el análisis horizontal vemos la variación que ha sufrido, ¿sí? De un periodo a otro. Es decir, si ha aumentado o ha disminuido una cuenta en un momento dado. Y el análisis vertical, pues me dice cómo está compuesto ese rubro, ese dentro del total de del balance o del estado de resultado.
lo cual me permite a mí también conocer en un momento cuál es la cuenta, ¿sí? Si es corriente o si es no corriente, eh, cuál es la que me está ocupando, ¿sí? La mayor proporción de mi total. Ejemplo, aquí vemos solo los activos en un balance general, donde tenemos el análisis horizontal y el análisis vertical. En el análisis horizontal vemos que hay una variación absoluta que se realiza la resta del año 2 menos el año 1. Y así obtengo entonces cuál es la variación absoluta. Y la variación relativa, pues a través de un porcentaje, del cálculo de un porcentaje, y así sabemos cuál es el porcentaje de variación que se ha presentado. Y vemos que entonces en el análisis vertical, el activo total representa el 100% y cada una de ellas representa un porcentaje de ese total. De esta forma, entonces podemos determinar qué es lo que, dónde está la mayor, ¿sí?, conglomeración de los recursos o del dinero o del capital dentro de la empresa. Ejemplo, aquí vemos cómo calculamos el análisis horizontal, entonces vemos que es año 2, ¿sí?, que es menos el año 1 y así puedo obtener yo. Y en cuanto a la fórmula, se divide el año 2 entre el año 1 menos, eso lo colocamos entre paréntesis, menos 1 y lo multiplicamos por 100 para poder llevarlo a porcentaje. Así podemos obtener cada uno de el porcentaje de variación de cada uno de ellos y del total. En este ejemplo, pues vemos que el activo total ha sufrido una variación del 28,77, es decir, se ha incrementado un 28,77%. Ahora, cuando hablamos del análisis vertical, dijimos que era el porcentaje del total, por lo tanto, tomamos la línea, ¿sí? En este caso, el ejemplo dice activo corriente, lo dividimos entre el total de activos y así lo llevamos a porcentaje y de esa forma vemos que los activos corrientes en el año 2014 representan el 34,64% y los activos no corrientes representan el 65,36%. De esta forma, así muy rápida, podemos ver que la empresa ha crecido porque su activo ha crecido un 28,77%, pero vemos que la mayor sí, acumulación de los activos se encuentra en los activos no corrientes. Si vamos a hablar de liquidez de la empresa, entonces la empresa se puede dar una primera hipótesis o un primer análisis donde se dice que la empresa, su liquidez pues está baja porque la mayor composición de los activos está en los activos no corrientes. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista del estado de resultados, aquí el análisis vertical se hace dividiendo cada una de ellas entre las ventas. Entonces, así vemos cómo cada una de ellas hasta que obtenemos el resultado del ejercicio. Es decir, las ventas son el 100%. Luego decimos que la utilidad bruta es de un 22%, la utilidad de operación es un 5,79% y realmente el resultado del ejercicio fue un 5,77%. Así, vemos que del total de las ventas, entonces el resultado del ejercicio fue un 5,77% de esas ventas. Para ello, pues otra forma, perdón, para complementar el análisis horizontal y vertical, pues entonces hacemos un análisis económico-financiero y para ello utilizamos los ratios por razones financieras. Pues entonces van a vincular o se van a realizar mediante la relación de varias de los elementos, ¿sí? De los que guardan relación entre sí o de una determinada actividad y así poder entonces conocer los puntos débiles de la empresa, los problemas, anomalías y en ciertos casos
como base se formula un base personal. Entre los ratios, pues tenemos las razones de liquidez, las razones de actividad, las de endeudamiento y las de rentabilidad. Las de liquidez, pues son las que me permiten a mí medir la capacidad de pago que tiene la empresa en el corto plazo, lo que estamos hablando. Si tenemos activo circulante, puede decir que lo podemos convertir rápidamente en efectivo y de esa forma podemos pagar entonces las deudas. Tenemos razones de actividad que sirven para detectar la efectividad y la eficiencia en la gestión de la empresa. Es decir, si las actividades que se están llevando a cabo son las correctas para poder garantizar ese buen funcionamiento o esa gestión correcta que debe tener cada uno de los gerentes. La razón de endeudamiento, pues como su palabra lo dice, informa acerca del nivel de endeudamiento de la empresa en relación a su patrimonio neto, es decir, cuál es la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa, y la de la rentabilidad, pues hay que tener en claro que para considerar una empresa rentable es necesario que genere más ingresos que los costos que posee. En este caso, pues entonces vemos que a mayores ingresos, los costos, pues entonces esos ingresos superan los costos y podemos tener una rentabilidad en la empresa. Aquí algunos ejemplos de lo que estamos conversando, de quiénes le interesan las razones financieras. Entonces, una institución bancaria les puede interesar las razones de liquidez a corto plazo, ya que eso me dice cuál es la capacidad de pago que tiene su cliente. Un acreedor, las razones de rentabilidad, dado que esa capacidad mide la capacidad de generación de utilidades. Y los accionistas, pues podemos ver las razones de rentabilidad a corto y largo plazo, y de esa forma podemos entonces tomar decisiones. En cuanto a la actividad realizada, se planteó que se debe presentar un informe financiero. Ese informe financiero debe tener la estructura que estamos viendo en pantalla, donde se hace un encabezado que debe contener el nombre de la empresa, el nombre del informe, en este caso, pues, informe financiero correspondiente al año 2017, por cada un ejemplo, los estados financieros analizados con su respectivo periodo, lugar y fecha de elaboración. Es decir, ahí se debe indicar que la empresa, administración financiera, ¿sí?, está presentando un informe financiero correspondiente al año 2023 y va a estudiar los estados financieros del año 2021 y 2022 elaborados en San Cristóbal en el 31 de diciembre del 2022. ¿Sí? Eso es un ejemplo. Luego, presentan un pequeño resumen de la empresa, es decir, una breve descripción de qué es lo que hace la empresa, los objetivos del informe, es decir, cuál es el propósito del informe. Entonces, si uno de los objetivos pues, es conocer la situación de la empresa, conocer los ratios financieros, realizar el análisis. ¿Sí? Pues, ¿para qué que estamos haciendo el informe? ¿Para qué vamos a hacer ese análisis? Presentamos los estados financieros de los 2 años que estamos indicando que vamos a estudiar. Se grafican los estados financieros, es decir, se grafican los activos, los pasivos, y se ve cómo está compuesto cada uno y cómo ha variado gráficamente. Recuerden que al uno ver cómo una gráfica, es más fácil determinar cuáles son los cambios que se están presentando. Luego hacemos el análisis horizontal y vertical, como el ejemplo que les presenté, y hacemos el cálculo de los indicadores financieros. Ya teniendo los resultados de todos los indicadores financieros, vamos a identificar los problemas. Es decir, vamos a hacer una pequeña descripción de cuáles son los problemas que están presentando. Es decir, vimos que tenemos problemas en los indicadores de liquidez, en los indicadores de rentabilidad, pues vamos a hacer una pequeña descripción de qué es lo que se está presentando. Es decir, la empresa no cuenta con la liquidez necesaria, la rentabilidad pues entonces ha disminuido el periodo tal al periodo tal, y así podemos entonces hacer una pequeña descripción de cuál es el problema que se está presentando. Luego vamos a analizar las causas, es decir, detallar de manera concisa
¿Por qué? ¿Qué se están presentando esos problemas? Entonces, podemos volver a retomar el ejemplo de la liquidez. Entonces decimos que la empresa pues está presentando una baja liquidez dado que los activos de la empresa pues se concentran en activos no circulantes y por lo tanto no se pueden convertir en efectivo en el corto plazo. Por último, hacemos conclusiones y recomendaciones. Espero que les sirva de guía el material compartido en la plataforma y una vez más, pues a la orden, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, ya, y así podemos entonces realizar las actividades y obtener el conocimiento que se busca con cada una de ellas. Recuerden que cada actividad pues tiene un objetivo que es obtener un conocimiento básico o mínimo de los temas que se están tratando y que los pueda hacer uso en el ámbito laboral o en la empresa. Bueno, muchas gracias y a la orden. Feliz tarde.